Este pañuelo verde no es solo un pedazo de tela, representa una importante lucha social y política de muchas mujeres en el mundo. Es un símbolo de justicia social, pero queremos explicarte por qué. Hace apenas unos años, las mujeres en México que decidían interrumpir un embarazo arriesgaban sus vidas en abortos ilegales e inseguros, y las principales afectadas eran las más pobres, ya que otras, aunque no estuviera permitido, podían pagar servicios médicos. Sin embargo, en el 2007, hace 16 años, la historia de cientos de miles de mujeres cambió en la Ciudad de México, y es que después de una ardua lucha, el aborto podría ser una opción gratuita y segura. Fue un gran avance en la autonomía física de las mujeres de México, no solamente de la ciudad, porque permitió que más de 250,000 mujeres a diciembre de 2022 accedieran a un aborto seguro, sin estigma, sin miedo, acompañadas. Y no solamente benefició, como ya había dicho, a mujeres de la Ciudad de México, sino de varias entidades federativas, sobre todo de las más cercanas. Llegamos aquí gracias a cientos de mujeres como María Consuelo Mejía, Nadine Gassman, Patricia Uribe, Marta Lamas, Rafaela Chabón, María Luisa Sánchez, Patricia Mercado, Marta Ferreira, Malú Mitcher, Leticia Bonifaz, María Eugenia Romero, Pilar Murieda y muchas otras activistas y defensoras de los derechos sexuales y reproductivos que han sido fundamentales en la lucha por la legalización del aborto en México y en toda la región. Hoy contamos con la Ley de Interrupción Legal del Embarazo, que permite que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo y su vida, sin tener que arriesgar su salud en abortos clandestinos. Fue la primera entidad donde se reconocieron y se crearon las condiciones para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Y ha tomado mucho tiempo que otras entidades lograran lo mismo. Es parte del conservadurismo que hubo durante tanto tiempo y que todavía tenemos que luchar contra él. Ha sido, me parece, el momento más significativo de la ampliación de los derechos de las mujeres, porque despenalizar el aborto lo veíamos como una iniciativa así complicadísima de lograr. Se tejieron muchas cosas alrededor, con gente, con el personal de salud, entre las organizaciones, con diputadas, con diputados. O sea, fue todo un trabajo muy importante, y haberlo logrado pues significó que había ya un reconocimiento al derecho a decidir de las mujeres, y también el derecho a acceder a servicios de salud de manera gratuita. La despenalización del aborto en la Ciudad de México en el año 2007 fue punta de lanza del avance de los derechos reproductivos de las mujeres en México y en América Latina. Cuando se dio esta despenalización, México era el segundo país que tenía en la región estas condiciones para la interrupción legal del embarazo. Y fue un impulso para la concientización sobre las verdaderas implicaciones que tiene la ilegalidad de la interrupción del embarazo. El aborto ilegal no soluciona la situación de que no haya más abortos, lo único que hace es castigar a las mujeres, sobre todo a las mujeres de menores recursos. Entonces, en primer lugar, pues la reforma que tuvo lugar en la Ciudad de México y la implementación del derecho y el acceso a un aborto libre y seguro, gratuito, en la Ciudad de México, pues desde luego cambió la ciudadanía, el concepto el abanico de derechos que teníamos las mujeres en esta ciudad, ¿no? La historia no fue sencilla. La estigmatización y la falta de acceso a la información y servicios de salud son barreras que impiden e impidieron a muchas ejercer sus derechos. Por eso, este 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Acceso Seguro, Legal y Accesible, recordamos el camino recorrido durante 16 años por la despenalización del aborto en la Ciudad de México, que hoy se volvió un referente para que la interrupción legal del embarazo sea una realidad en las 32 entidades federativas.
reconocer la resiliencia forjada en la batalla por la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México, a través de las voces de las mujeres que hicieron historia y conquistaron ese ansiado derecho, es un acto imperativo. Es un llamado inquebrantable a no bajar la guardia hasta que el aborto esté amparado por la ley, sea legal, seguro y gratuito, y en palabras de ellas, un tema de salud pública. Hubo muchas situaciones en el caso, por ejemplo, de Católicas por el Derecho a Decidir, que es donde yo estaba, en que nos encontrábamos con legisladores que estaban muy temerosos de que se iban a ir al infierno. Realmente pensaban que si ellos aprobaban esta despenalización, iban a ser castigados por la divinidad. Sino el verdadero logro, la verdadera batalla es despenalizarlos en la conciencia colectiva y en la conciencia individuales de las personas. Entender todas y todos que es un derecho, que es un evento muy frecuente en la vida de las mujeres, el aborto inducido así como el aborto espontáneo, y que es una opción para la cual podemos decidir, podemos escoger la mejor alternativa posible. Yo tengo una anécdota que me cuesta mucho trabajo pues compartir, porque justo un día después de la despenalización del aborto, un día anterior había fallecido una mujer por no haber sido atendida oportunamente, con calidad, con personal capacitado. Y entonces eso siempre se me quedó como un recuerdo, a lo mejor no propiamente como una anécdota, sino como algo que me obliga, me llama a seguir luchando siempre por el tema del aborto. Esa es mi agenda principal dentro de un marco de democracia, de justicia reproductiva. No ha sido una lucha fácil. Yo vivo también, además de la Ciudad de México, en el estado de Guanajuato. Y los grupos más conservadores no han hecho que esto sea fácil. Nos han perseguido, nos han amenazado. En 2000, cuando modificamos el Código Penal de Guanajuato, realizaron actividades terribles en contra de quienes estamos por el derecho a decidir, una maternidad libre y voluntaria. Ellas dieron voz a las mujeres que durante años fueron marginadas y silenciadas en la discusión pública para decidir sobre sus derechos reproductivos, en un tiempo en el que exigir estos derechos era causa de una fuerte estigma. Son un ejemplo inspirador de valentía y determinación, y han trabajado incansablemente para garantizar que todas las mujeres tengan acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, seguros y de calidad. Todo este proceso que llevamos, hicimos un trabajo durante muchos años para lograr la despenalización del aborto en la Ciudad de México. A Equidad de Género le tocó la parte de difundir la información, tanto en la Ciudad de México y en comunidades con la población en general, joven y mujeres, y en diferentes estados del país. Entonces, en ese sentido, logramos desarrollar discursos y materiales e información, y sobre todo hicimos varios performances que hacían que de manera lúdica se fuera mostrando en las colonias, en los mercados, en las avenidas, en las marchas, cuál era la situación del aborto y por qué era la necesidad de la despenalización. Yo era la consejera jurídica del jefe de gobierno Marcelo Ebrard, y me tocó estar desde el momento en que se tomó la decisión de llevar esta iniciativa hacia adelante, de trabajar con los diputados para que saliera de la mejor manera, hacer una redacción que permitiera que no fuera vulnerable ante posibles acciones de inconstitucionalidad. Me tocó la defensa en la Suprema Corte cuando las acciones de inconstitucionalidad se presentaron, y fui la responsable jurídica de todo ese proceso. Estas décadas de lucha han implicado avances significativos para hacer realidad la autodeterminación reproductiva,
que implica que cualquier mujer tiene el derecho a poder decidir, sin ningún tipo de injerencia, sus opciones de vida y ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, es decir, tener hijos o no tenerlos y en qué momento. Recuerden que reformamos el Código Penal y la Ley General de Salud. Del Código Penal desapareció la figura del aborto como tal hasta las 12 semanas cumplidas de la gestación. Se denominó interrupción legal del embarazo y desapareció la figura criminal del aborto. Y en la Ley General de Salud se establecieron los lineamientos para ofrecer servicios públicos de aborto legal. Es que se develaron los mitos que grupos antiaborto han promovido para desalentar a las mujeres sobre las consecuencias negativas del aborto. Fue muy claro que el riesgo de morir por un aborto seguro es más bajo que el de un parto. No ha habido en 16 años ninguna muerte en la Ciudad de México por aborto seguro y no se han dado todas las complicaciones físicas y psicológicas que han sido tan promovidas por los grupos antiaborto. Tenemos la norma 046, que es una norma obligatoria que todas las instituciones de salud y los centros de salud deben seguir en casos de una necesidad de una interrupción de embarazo de emergencia. Tienen que implementarlo. El año pasado se publicó el manual para la implementación, de cómo hacer para implementar la norma 046. También tenemos lo que sucedió el año pasado con la Suprema Corte, en 2021, donde la Suprema Corte dice que no se puede penalizar a ninguna mujer por una interrupción de embarazo. Y es la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo que da pues un paraguas enorme para que todos los estados y todas las normatividades y las leyes se ajusten, ¿no?, a este paraguas que es tan importante porque respeta completamente los derechos humanos de las mujeres que van a practicarse un aborto. Pues ahora ya tenemos 11 congresos que consiguieron esas mayorías a partir de los congresos paritarios, ¿no? Mujeres que pudieron hacer alianzas, una mayoría legislativa donde la representación de mujeres es una representación muy feminista en el conjunto del país, pero también en la Ciudad de México, pues recibiendo a tantas mujeres, ¿no? Recibiendo en estos 16 años a tantas mujeres de otros estados, pues que venían aquí porque aquí podían encontrar la posibilidad de interrumpir sus embarazos. Por eso, la marea verde sigue creciendo. El pañuelo es nuestro símbolo de unidad y resistencia. Es un recordatorio de que juntas podemos lograr un cambio real. Insistencia, resistencia y seguro que seguiremos avanzando. Es un derecho fundamental que sigamos luchando, que sigamos sacando los pañuelos verdes, que hay que lograr que en todo el país se pueda despenalizar el aborto porque es un derecho fundamental. Decidir sobre tu cuerpo, tu reproducción, tu sexualidad es esencial. Bueno, pues a mí me encanta compartir con ustedes esta experiencia que hemos tenido en esta lucha, en este insistencialismo que hemos tenido en relación a la interrupción legal del embarazo, al avance de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Porque la lucha por nuestros derechos nunca termina. Ahora nos toca a nosotras que se cumpla con la tarea de que todas las mujeres puedan autodeterminarse en el principal territorio, su cuerpo. El primer territorio que hay que defender, que hay que apropiarse, donde hay que ejercer los derechos es el cuerpo. Y sabemos que la sexualidad, el cuerpo de las mujeres, para el patriarcado es un territorio que está en disputa. Por eso es tan importante esta lucha. Para mí el tema del aborto es un tema básicamente de salud pública y también del destino de las mujeres, de cómo quieren vivir su vida. A nadie le pueden imponer ser madre. Ser madre tiene que ser un deseo. Una maternidad tiene que ser una maternidad gozosa, disfrutable, no una maternidad impuesta.
Garantizar el acceso a la ILE de manera segura, legal y gratuita en todo el mundo sentará las bases para una sociedad más justa e igualitaria. Esto implica la eliminación de las barreras legales, sociales y culturales que impiden el acceso, así como la garantía de la educación sexual integral y el acceso a métodos anticonceptivos seguros, gratuitos y eficaces. A pesar de lo alcanzado, aún faltan 21 entidades federativas por conquistar y garantizar que la implementación sea una realidad. No queda más que la eterna vigilancia por la defensa de nuestros derechos. Todavía faltan muchos estados, el otro día lo comentábamos, sí, en un periodo muy corto hemos logrado más de 11 despenalizaciones en los estados, entre ellos el primero después de 12 años fue Oaxaca, donde yo tuve el gran privilegio de participar, incidir y festejar y lograr y sacar muchas lecciones, ¿no? Una de las lecciones más importantes es comprender que nos cuesta a veces, que quienes deciden están en unas instancias. Nosotras podemos seguir duro que dale y así le vamos a seguir haciendo, insistiendo, resistiendo. Sin embargo, la interlocución, el cabildeo, la incidencia, ahí en las instancias donde se decide es fundamental. El momento es, después de todo esto, el momento es el de la implementación, que realmente las leyes que están despenalizando el aborto en el país se conviertan en realidad en los estados en donde el aborto está despenalizado. Y para eso se necesita trabajo de diálogo político, de diálogo interinstitucional y de diálogo entre diferentes personas en diferentes posiciones. Yo diría que un pendiente muy importante es sacar el aborto del Código Penal, porque no es un delito, castigar el aborto forzado, y estamos rezagados en cuanto a la atención con telesalud. Se puede atender a distancia con personal de salud y el sistema público de salud lo puede hacer aprovechando esas nuevas tecnologías que acercan la atención a las mujeres en las comunidades más alejadas de centros de salud. Las secretarías de salud deben proveer los servicios y las secretarías de educación tienen que reforzar el tema de la educación integral en sexualidad, porque eso les da herramientas a las infancias y a las juventudes para que tengan mayores elementos para tener una vida más armónica, plena y ejercer su sexualidad sin riesgos. A 16 años de la despenalización del aborto y un año más del 28S, alzamos la voz todas y sobre todo aquellas mujeres que han luchado porque sea una realidad en todo el país y que hoy le pasen la estafeta a las nuevas generaciones. Ellas hacen un llamado a que se legisle a nivel federal, que jurídicamente se dé un paso más, el paso necesario para convertirnos en un país vanguardista, donde el derecho de las mujeres esté garantizado. Yo creo que lo que necesitamos es dar el ejemplo, darle la fuerza a los congresos locales, a las organizaciones feministas locales, a las legisladoras locales, desde el Congreso de la Unión, construir el gran acuerdo para cambiar la Ley General de Salud y el Código Federal, el Código Penal Federal, para quitarlo, digamos, de ahí y hacerlo un servicio de salud. La Corte ya tiene una resolución que nos dice al Congreso de la Unión: tienes que despenalizar hasta las 12 semanas, esta es una decisión de las mujeres, en fin, o sea, ya tiene una resolución. Lo ideal, por certeza jurídica, sería que se cambiaran los códigos de las entidades que faltan. Este proceso no solo se ve lento y se ve también pues siempre cargado de temas difíciles, sobre todo porque en cada estado la presencia de la Iglesia Católica o de los grupos evangélicos tiene mucho peso en algunos estados. Por eso tenemos un reto grandísimo. El reto es leyes, ordenamientos jurídicos, capacitación al personal, hablar del tema como algo normal, no incorporar temas religiosos, no meter a la religión. Esto no es un tema del cielo y del infierno.
de lo bueno y de lo malo. Este es un tema de justicia, este es un tema de salud pública para las mujeres, las adolescentes y, por supuesto, tenemos que ser consecuentes. Pero también tenemos que hablar con quienes se dicen objetores y objetoras de conciencia. Hay que hablar con esta parte de la sociedad, hay que convencer a esta parte de la sociedad, pero sobre todo hay que tener los datos a la mano. Y las mujeres se siguen muriendo en manos de gente irresponsable, de gente que no le interesa la salud de las mujeres, y por ello celebro los 16 años de la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México. Es fundamental el cambio cultural, abandonar el machismo, porque a través de la moral religiosa, las leyes punitivas o incluso a través de la violencia, sigue robando a las mujeres la potestad de decidir sobre sus cuerpos. Existe una doble moral, permisiva para los hombres y represiva para las mujeres. Sigamos luchando juntas y no olvidemos que sin aborto legal no hay feminismo. Que el pañuelo verde siga ondeando en alto. Gobierno de México.